Bien, continuamos con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un conjunto de membranas que delimitan túbulos, vesículas y sacos aplanados que están intercomunicados entre sí. Normalmente ocupan una amplia región del citoplasma y están rodeando el núcleo. De hecho, la membrana del retículo endoplasmático es una continuación de la membrana externa nuclear. El retículo endoplasmático tiene como principal función la de sintetizar y transportar lípidos y proteínas. Y podemos distinguir dos tipos: el retículo endoplasmático rugoso, que suele presentar una gran cantidad de ribosomas adosados a la cara externa de su membrana. Estos ribosomas están especializados en la fabricación de proteínas, por lo tanto en esta zona se va a distinguir una gran intensidad de actividad de síntesis proteica. Suele estar formado por sáculos más aplanados y se va a continuar con el retículo endoplasmático liso. Es una zona del retículo en la que en su membrana externa carece de ribosomas y su principal función es la síntesis de lípidos. Tiene un aspecto más tubular y suelen sintetizarse pues una gran cantidad de fosfolípidos de membrana, de colesterol, de hormonas tiroideas, etc. Bien, todos estos productos sintetizados en el retículo endoplasmático van a tener un paso por el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por una serie de sacos apilados y que están rodeados por una gran cantidad de vesículas. Vamos a distinguir en él una cara de formación y una cara de maduración, que explicaremos a continuación. En él se produce la modificación, selección y empaquetamiento de estas biomoléculas, proteínas y lípidos que se han formado en el retículo endoplasmático. Son llevadas hasta allí por unas vesículas que van a ir, atravesando toda la red de sáculos de este orgánulo, del aparato de Golgi. En él hemos visto que se pueden distinguir dos caras: una cara de formación denominada también CIS, que está dirigida al retículo endoplasmático, en la que recoge esas proteínas y lípidos, y va a ir pasando a lo largo de todo el aparato de Golgi hasta llegar a la cara de maduración trans, que está, dirigida hacia la membrana hacia la membrana celular. Las vesículas con las proteínas y lípidos formados, cuando salen por la cara de maduración, por la cara trans, ya están totalmente maduras y totalmente preparadas para la función que tengan que realizar. Y de ahí también en las mismas vesículas pues son enviadas al punto de la célula donde sea necesario. El aparato de Golgi es también muy importante en la formación de los lisosomas. El siguiente orgánulo son las mitocondrias. Bueno, los mitocondrias, que tenemos ahí una imagen, está formada por una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna que está, como veis en el dibujo, está plegada, formando una cresta. Entre ambas pues existe un espacio intermembranal. Son los encargados de producir pues la mayor parte del ATP de las células. Aparecen tanto en células animales como en células vegetales, y en ellas pues ocurre la fosforilación oxidativa, es decir, la respiración de los productos que se han producido en la glucólisis. La membrana interna de la mitocondria pues es rica en proteínas, sobre todo en proteínas enzimáticas, ya que ahí se realiza, como hemos dicho, la respiración celular. Por último, decir que las mitocondrias pues se forman por división y crecimiento de otras preexistentes, ¿de acuerdo? Es el único orgánulo en células eucariotas y en las vegetales, pues junto con los cloroplastos, que tiene su ADN propio. Ese ADN pues tiene información para sintetizar proteínas mitocondriales. Bien, pues ahí tenemos la mitocondria y le seguirían los cloroplastos. Los cloroplastos pues son un tipo de plastos
que son unos orgánulos característicos y exclusivos de las células vegetales. Existen varios tipos de plastos, amiloplastos, cromoplastos. Pues bien, estos son los encargados de realizar la fotosíntesis. Es decir, presentan un pigmento que es la clorofila y son capaces de captar la luz del sol y transformarla en energía química. Están formados también por una doble membrana en el que podemos observar unas estructuras internas que se denominan tilacoides y que esos tilacoides se apilan formando lo que se denominan granas. Como hemos dicho, en el interior de estos cloroplastos pues se realiza la fotosíntesis, es decir, a partir de moléculas inorgánicas como el CO2 y gracias a la utilización de la luz solar como fuente de energía y del agua como dador de electrones, pues es capaz las plantas de formar compuestos orgánicos como la glucosa, liberando oxígeno. También obtienen una gran capacidad, un gran poder reductor en estas complejas maquinarias. Como hemos dicho antes, también con la mitocondria presentan su propia molécula de ADN. Y los cloroplastos también se pueden originar por división de otros cloroplastos. Bien, el siguiente orgánulo son los lisosomas. Los lisosomas son unos orgánulos membranosos que van a contener enzimas hidrolíticos. Su número va a variar en función de la actividad celular y, como hemos dicho antes, se originan en el complejo, en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático liso. Previamente esos enzimas que contiene, del tipo de las lipasas, de las proteasas o de las nucleasas, pues se han formado en el retículo endoplasmático rugoso. Su función, la digestión intracelular y extracelular de una gran cantidad de sustancias. Esos enzimas están encerrados en esas vesículas porque si estuvieran sueltos en las células, pues incluso podrían degradar proteínas o lípidos fundamentales para la propia célula. A continuación los peroxisomas, que son vesículas que rodean, vesículas evidentemente formadas por membrana plasmática, que van a contener enzimas oxidativos. Es decir, en su interior ocurren una serie de reacciones químicas que producen peróxidos y como son muy tóxicos en las células, pues son almacenados en el interior de esas vesículas. El siguiente orgánulo que vamos a ver es el citoesqueleto. Como su propio nombre indica, es el esqueleto de las células. Es una compleja red de filamentos proteicos que va a recorrer el citoplasma y son estructuras muy dinámicas. Se pueden montar y desmontarse rápidamente, lo que permite a las células cambiar su forma. Están formados, como hemos dicho, por filamentos proteicos y son muy importantes en el movimiento celular. Aparecen en todas las células eucariotas, excepto en las vegetales y en algunas protistas. Y una agrupación muy importante filamentosa lo constituyen los centriolos, como veis ahí. Un centriolo pues está compuesto por una estructura cilíndrica formada por microtúbulos en los que se pueden observar 3 tripletes de microtúbulos que forman una estructura cilíndrica de 9 tripletes, es decir, 3 microtúbulos que forman 9 tripletes de microtúbulos formando ese cilindro. En cada célula suele haber 2 dispuestos perpendicularmente y suele estar próximo al núcleo. Bien, y los ribosomas los dejaremos para el siguiente vídeo. Un saludo a todos.